esas coronas, levanta tus coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor entero. Iras, rage, contiendas, selfish, disensiones, ambition, herejías, dissensions, envidias, factions, homicidios, and homicides, borracheras, and drunkenness, orgías. and orgies. Y lo final que dice, And the end it says, escúcheme bien, listen to me well. el final que dice Pablo, In the end, Paul says, y cosas semejantes a estas, and things upon this, o mejor dicho, or better saying, muchas otras cosas más, many other things more, que los que practican tales cosas, those that practice such things, que los que hacen tales or cosas, do such things, no heredarán, they will not inherit, no they heredarán will not inherit el reino de los cielos. the kingdom of heaven. Oiga, hermano, Listen, my brother, amado mío, my beloved one, amigo mío, my friend, es muy fácil it's very easy poder hacer una comparación to make a comparison. de la práctica de estas cosas Practice of this thing en aquellos que no tienen a in Cristo. those that do not have Christ. Pero yo hago una pregunta. But I make you a question. Las cosas que he leído The things I have read también sucederán will also en occur aquellos que se dicen llamar cristianos. in those so-called Christians. ¿Suceden también esas cosas en aquellos que nos llamamos cristianos? Does it happen in those that are called Christians? Reconozcamos que sí. Recognize yes. Reconozcamos que sí. Recognize yes. Pero la pregunta But es, the question is, si alguno de nosotros, one of us, por A o B motivo, for some kind of thing, estamos en esas we prácticas are in those practices, o caemos en esas or prácticas, we fall in these things, ¿podrá la unción de Dios fluir en su vida? can the anointment of God flow in your life? ¿Podrá Dios manifestarse en su vida? Can God manifest in your life? ¿Podrá Dios hacer su obra a través de nosotros? Can God do the work through our lives? La respuesta es sencilla. The question is simple. Yo delante de usted Me before you, reconozco I recognize que nadie está libre. no one is delivered. No hay justo ni aún uno. There is not just one. Pero ¿cuál es la actitud que tiene usted? What's the attitude you have? ¿Cuál es la actitud que debe tener un buen cristiano? What's the attitude a good Christian must Que have? sabe Is that no, que las cosas que no le agradan a the Dios things that do not please God va a hacer, will be, va a will provocar provoke que la unción en tu vida anointment in your life no se not to be manifieste. El manifested. conocimiento de Dios And this is the knowledge se of va a God manifestar. will manifest. La experiencia de The Dios teaching of se God va a will manifestar, manifest. pero no la unción, Not the anointment. no la unción, The anointment. no la Not the unción. anointment. La unción de The Dios anointment of God se va a manifestar will manifest. cuando alguien When someone está limpio de pecado, is clean of sin. cuando alguien When someone está limpio de pecado. clean of sin. Por eso damos gracias a Jesús, That's why we give thanks to Jesus. por eso damos gracias a We Cristo, give Christ thanks que Él nos ha dejado una that esperanza. He has left hope. Si alguien comete If pecado, someone commits sin, si alguien comete if pecado, someone commits sin, Él es fiel y justo He is faithful and para just limpiarnos to clean us de toda maldad. all wickedness. Si tú, If you, si tú if you, y tú if you, o yo or me, fallamos en algún we momento, make errors or wrong, Dios dice, God said Él es fiel y justo He is faithful para and just perdonarnos to forgive us y limpiarnos and clean us de toda maldad. of all wickedness. Ese es lo maravilloso de Jesús. That's the marvelous of Jesus. Pero ¿qué de aquellos But who of those, que sabiendo que están fallando a Dios, knowing that they're not doing good ¿qué for de God, what of aquellas those que saben que están fallando a Dios, that they know they're doing wrong, no vienen al altar de don't Cristo come to the altar of para Christ pedirle perdón? to ask for forgiveness? Recuerde que la Biblia dice, Remember the Bible says, no se ponga el sol don't make the sun be sobre shone vuestro enojo. upon our anger. Interpretemos este texto. Let's interpret this text. Si yo peco hoy día, If I sin, que no termine el día may the day not be finished sin antes haber perdonado, before forgiven sin antes haberme reconciliado. or reconciling. Porque lo que Dios espera Because what God is waiting es for, que tú y yo, you and I, nosotros, us, siempre estemos always be preparados prepared cuando Él nos mande a hacer algo. so He may be able to send Por us eso, something. That's Por why, eso, That's why. si tú y yo, if you and I, habiendo fallado a we Dios, have made wrongs in front of God, sabiendo que en Cristo hay perdón, in Christ there's forgiveness, dejamos que los días pasen, that days may pass, dejamos que los meses or pasen months pass, y aún dejamos
menos que los años pasen, even so years pass. ¿cómo creerás tú How can you believe so? que el Espíritu That the Santo, Holy Spirit, que el Espíritu that the Santo Holy Spirit va a poder fluir en may nosotros be flowing us si tenemos guardado if we have hidden quizás algo de años, maybe something from quizás years, algo de meses, something from months. alguna circunstancia, There's a circumstance, algún problema, some problem, alguna dificultad some difficulty que ha provocado dolor that has quizás. provoked pain in my heart. Quizás te han provocado dolor, Maybe they have provoked pain. pero también hay que reconocer But we also got to que recognize nosotros también provocamos dolor. we also provoke pain. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos So dice? what God's saying, Recuerda, remember lo que Jesús quiere what Jesus wants. es una iglesia A church preparada, prepared dispuesta able para mostrar su gloria. to show its glory. ¿Por qué? Why? ¿Por qué? Why? Porque la gente del mundo The people of the world necesita de Dios. needs of God. Somos todavía 5 millones de There's creyentes. still 5 millions of Oh, believers. ojo, creyentes. Few believers. De esos 5 millones, Of the 5 million, ¿cuántos estaremos how preparados many are prepared para irnos con Él? to go with Him? Nuestro amado apóstol Javier Our Loaiza beloved apostle Javier Loaiza siempre nos dice, always tells us nos ha dicho, and have said, que el estar sirviendo a Dios, if we're serving God, que el estar sirviendo a Dios serving God en su iglesia in this church, no nos va a dar tiempo para pecar. He will not give us time to sin. Y aquí quiero hacer una exhortación. And I want to make an exhortation. Si hay alguno de vosotros If there's one of us que no está involucrado en la obra de Dios, that's not involved in the work of God que no está haciendo por el reino de Dios algo, or doing for the kingdom of God something, quiero dejarte una I want advertencia. to give you a warning. Tú puedes ser un buen cristiano que ama a You Dios. could be a good Christian that loves God. Tú puedes ser una buena cristiana dadora. You could be a good giver. Pero si tú no estás haciendo algo por el reino de Dios, But if you're not doing something for the kingdom of God, escúchame una historia. listen to me. El rey David, The King David, un gran guerrero, a great warrior, amoroso de Dios, loving God, el cantor de Dios, he sung to God, él, praise. él no fue a la guerra He didn't went to war. y se quedó en su casa. He stood in his home. Por el hecho mismo de quedarse en su casa, The fact of staying home, por el hecho mismo de quedarse en su casa, fact of staying home, no fue a la guerra did not go to war. que debería haber ido He should have went. como rey que era. As a king he No, was. no fue. He did not go Y fue and went. esos días Those days que tuvo la tentación that he had the temptation y cayó en adulterio. and fell in adultery. ¿Qué quiero reflejar en usted esto? What do I want to reflect in you? Que si tú siendo un hijo de Dios, You being the son of God, una hija de Dios, daughter of God, congregas en una iglesia you congregate in a church en la que tú congregues, in which everyone you si congregate, tú no buscas involucrarte if you don't put yourself involved en in el the things, servicio de la obra de in the Dios, service of the work of God, el enemigo, the enemy, el adversario, the adversary, los the demonios demons, van a estar sobre ti. they're going to be upon you. Y como tú no estás ocupado en la obra de Dios, And like you're not occupying the work of God, vas a ser víctima you're going to be a victim. de influencias demoníacas, Dynamic influences, de manipulaciones demoníacas, dynamic manipulations, de opresiones malignas, and oppressions, wicked ones, de ataduras malignas. whole chains of wicked ones. Por eso, amados míos, That's why, my beloved el ones, Señor en la Biblia dice, God says in the Bible, feliciten, says congratulate, feliciten congratulate a aquellos que sirven en la obra de Dios. those that serve in the work of God. Pero también dice, But also says, exhorten exhort a aquellos ociosos those that are lazy, que no hacen algo por la that do obra de not do Dios. something for the work of God. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 por si acaso. First of Thessalonians chapter 5. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? What do I want to say with this? La unción de Dios The anointment of God no va a fluir con libertad will not flow with freedom en una persona que está con problemas espirituales. in the person that has